¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la luz más brillante se convierte en la sombra más oscura? Imagina un ser de belleza infinita, un ángel que resplandece con la luz de 1000 soles en el cielo, en el corazón de la creación. Pero en esa misma luz nació la sombra. En la perfección surgió la rebelión, y en ese acto cambió todo para siempre. Hoy te voy a contar la enigmática historia de Lucifer, el ángel que quiso ser más que un ángel, y cómo su historia refleja nuestras propias luchas entre la luz y la oscuridad. La creación del ser de luz. En un principio Dios creó los cielos y la tierra, y en ese vasto universo creó a los ángeles, seres de espíritu que brillaban como estrellas. Entre ellos, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue considerado el más hermoso, poderoso y sabio. Su figura era como una estrella brillante en el firmamento celestial, un símbolo de perfección y pureza. Los textos antiguos, como en Isaías y Ezequiel, describen a Lucifer como la gloria de la creación, la joya más preciosa del cielo, lleno de conocimiento, con alas que resplandecían. Pero en su corazón empezó a crecer algo peligroso: el orgullo. La misma belleza que lo hizo especial lo llevó a pensar que quizás era igual, o incluso superior a Dios. ¿Qué pasa cuando una criatura perfecta comienza a pensar que merece más que lo que tiene? ¿Qué sucede cuando en su interior se enciende una chispa de soberbia? La historia de Lucifer no empieza con un acto violento. Comienza en el silencio del orgullo, en la quietud de una creación perfecta. Un día, Lucifer decidió que quería más. Quería subir más alto, conquistar el cielo y ocupar el trono de Dios. En su corazón surgió una convicción: subiré al cielo, levantaré mi trono en las alturas, y seré como el Altísimo. Isaías 14:13-14. Imagina por un momento a Lucifer, ese ángel que brillaba con la luz de 1000 soles, en un estado de perfección absoluta. Todo en él era hermoso, sabio y potente, pero en esa perfección algo empezó a crecer silenciosamente. Una semilla de orgullo y arrogancia. Es como en la historia de un rey que después de una larga era de prosperidad, empieza a pensar que fue solo su esfuerzo y talento los que lograron su reinado, en lugar de reconocer la gracia que el cielo le otorgó. Así empezó Lucifer, no con un acto violento, sino con un pensamiento insidioso. ¿Qué pasa en el corazón de un ser que se mira a sí mismo y piensa: yo merezco más? Esa pequeña chispa, esa duda, fue el comienzo de un cambio profundo. La Biblia no dice que Lucifer se rebeló en un día. Todo empezó con un pensamiento, con una postura, con un juicio interno. La historia nos muestra cómo la soberbia puede crecer silenciosamente en cualquier ser, incluso en el más perfecto y poderoso. La acusación en el corazón de Lucifer: soy demasiado grande, demasiado hermoso, demasiado sabio para estar bajo un Dios que me creó. Al igual que la historia de muchos personajes que caen, Lucifer se convenció de que podía gobernar su propio destino, que su belleza y poder eran suficientes para desafiar la autoridad del Altísimo. ¿Y qué pasa cuando nosotros alimentamos ese orgullo en nuestras vidas, cuando pensamos que podemos hacer todo por nuestra cuenta, sin ayuda, sin humildad? El orgullo, aunque parece una virtud, en realidad es un puente hacia la caída. Él pensó: subiré al cielo, elevaré mi trono y seré como Dios. Esas palabras en Isaías reflejan una ambición desmedida,
un deseo de igualar o incluso superar al Creador. Esa misma ambición que dormía en su corazón fue lo que finalmente encendió la chispa de la rebelión. En los cielos, la armonía se vio rota por esa semilla de orgullo. La rebelión estalló en un acto de desafío, una guerra en los cielos que estremeció toda la creación. Los textos sagrados, en Apocalipsis y en la tradición, describen esa batalla como una confrontación épica entre fuerzas de luz y oscuridad. Michael, el arcángel guerrero, lucha contra Lucifer y sus ángeles rebeldes. La batalla fue brutal. Un enfrentamiento de poder, de luz contra sombra. Uno de los momentos más dramáticos de toda la historia celestial, Lucifer, lleno de ira y orgullo, siendo derrotado y expulsado del cielo. Entonces, en un acto decisivo, el cielo se mitiga de uno de sus seres más grandes. La luz escapa de su presencia, dejando una sombra que nunca desaparece del todo. Imagina el dolor y la desesperación de Lucifer en ese momento. La pérdida de su hogar, su categoría, su brillo, pero también su rechazo a aceptar la derrota, su voluntad de seguir luchando desde su nuevo reino, la tierra. Su caída marca el principio de una lucha eterna, la lucha por las almas, por el bien y el mal, por la esperanza y la desesperanza. Tras su caída, Lucifer tomó un nuevo nombre, Satanás el adversario. Pero su historia no termina en la rebelión, sino que continúa en la tierra y en la historia humana. Se estableció como tentador, engañador y acusador. La Biblia relata cómo en el jardín del Edén, en el capítulo del Génesis, la serpiente, símbolo de Satanás, engaña a Eva y a Adán, desviándolos del orden divino. A lo largo de los siglos, la figura de Lucifer, Satanás, ha sido interpretada en diferentes culturas. En la Edad Media, era un diablo con cuernos y cola. En la literatura, un símbolo rebelde. En la cultura popular moderna, a veces es un antihéroe, otras, un enemigo aterrador. ¿Qué representa en realidad? ¿Es solo un símbolo del mal absoluto o una reflexión sobre las decisiones humanas, nuestras tentaciones internas? La historia de Lucifer nos invita a pensar en cómo manejamos nuestras propias rebeliones. La lucha interna y la esperanza. Pero en medio de todo ese relato oscuro hay un mensaje de esperanza. La historia de Lucifer no es solo una historia de derrota. También habla de la posibilidad de redención, de aprender y crecer, incluso después de la caída. El mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, habla de cómo vino a vencer las fuerzas del mal, a ofrecer redención, a devolver la luz a los caídos. La reflexión final. Porque, al fin y al cabo, Lucifer representa la soberbia que todos llevamos en nuestro interior, pero también nos da la oportunidad de reflexionar, de buscar la humildad y de entender que, aunque caigamos, podemos levantarnos y volver a la luz. Cierre. La gran pregunta y la invitación. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Seguirás la luz o te dejarás tentar por la sombra? La historia de Lucifer nos recuerda que todos enfrentamos esta elección cada día. Gracias por acompañarme en esta historia. Recuerda, la luz siempre puede brillar más fuerte si elegimos actuar desde la humildad, la bondad y la sabiduría.